Hay una batalla que ocurre todos los días en el interior de cada persona que vive con fe. No siempre es visible desde afuera. No siempre tiene el drama de los grandes conflictos espirituales que se describen en los libros. Es una batalla silenciosa, cotidiana, que se libra en el espacio donde se decide qué voz va a tener la última palabra sobre la realidad de lo que se vive. Por un lado están las circunstancias. Con su evidencia visible, con su peso concreto, con su capacidad de producir interpretaciones sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que probablemente ocurrirá. Las circunstancias hablan fuerte. Tienen la autoridad de lo que es verificable, de lo que puede ser tocado y medido y analizado. Y cuando hablan, frecuentemente lo hacen con un volumen que dificulta escuchar cualquier otra voz. Por el otro lado están las promesas de Dios. Con su autoridad que viene de la naturaleza inmutable del que las hizo. Con su historial de cumplimiento a través de siglos de historia humana. Con su capacidad de producir en quien las recibe genuinamente algo que ninguna evaluación de las circunstancias puede producir. Esperanza real, paz genuina. Confianza que no depende de que las circunstancias confirmen lo que se espera. Y Dios dice hoy, no permitas que las circunstancias sean las que hablen más fuerte. Deja que sean mis palabras las que llenen tu pensamiento y fortalezcan tu corazón. Esa instrucción no es un llamado a ignorar la realidad. No es la invitación a un pensamiento positivo forzado que pretende que los problemas no existen. Es la instrucción sobre cuál de las dos voces debe tener la autoridad final sobre la interpretación de lo que se vive. Las circunstancias o las promesas de Dios. Y Dios dice, mis palabras. Que mis promesas sean las que llenen el pensamiento. Las que fortalezcan el corazón. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si lo que estás escuchando está llegando a ese espacio donde la batalla entre las circunstancias y las promesas de Dios es más intensa en tu vida ahora mismo, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también está en esa batalla y que necesita escuchar que las promesas de Dios pueden ganarla. Porque hay personas en tu entorno que están siendo abrumadas por la voz de las circunstancias y que necesitan escuchar la voz de las promesas de Dios hablar más fuerte. Hazlo ahora y regresa porque lo que sigue es para ti. Quiero comenzar hablándote de las promesas de Dios. No de manera genérica, sino con la especificidad que merecen. Porque creo que hay una tendencia a hablar de las promesas de Dios como si fueran un concepto vago de bondad divina hacia la humanidad en general. Y eso no es lo que son. Las promesas de Dios son declaraciones específicas, con contenido concreto, que quien las hizo tiene el poder y la intención de cumplir. La Biblia contiene miles de promesas. Algunas para momentos específicos de la historia. Algunas para el pueblo de Israel en contextos particulares. Y muchas que por su naturaleza se extienden a todos los que pertenecen a Dios en cualquier generación. Esas son las que hoy quiero poner en tu corazón como el material de las promesas de infinito amor y bendiciones que Dios dice que son tuyas. La promesa de presencia. Dios prometió que no te dejaría ni desampararía. No solamente que haría cosas buenas en tu vida desde la distancia. Que estaría ahí. Que su presencia acompañaría el camino. Que en los momentos donde la sensación de soledad fuera más intensa seguiría siendo verdad que no estás solo. Esa promesa de presencia es una de las más poderosas de toda la Escritura porque responde directamente al temor más profundo del ser humano, que es el temor al abandono definitivo. La promesa de provisión. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No conforme a los recursos humanos disponibles. Conforme a las riquezas de Dios. Esa diferencia de escala entre la provisión humana y la provisión divina es la que hace que esta promesa sea tan radical. La necesidad más grande que puedas tener queda empequeñecida por la magnitud de la fuente de la provisión. La promesa de guía. En todos tus caminos reconócelo y Él enderezará tus veredas. La promesa de que el camino no tiene que ser navegado solamente con los propios recursos de discernimiento. Que hay dirección disponible para quien la busca. Que la orientación de Dios está disponible en los momentos de bifurcación donde el camino correcto no es obvio. La promesa de transformación. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios comenzó en ti no lo dejará a medias. El proceso de transformación que inició en tu vida cuando comenzaste a caminar con Él tiene un destino y ese destino es la perfección que solamente el día de Cristo puede revelar completamente.
Mientras tanto, el proceso continúa. La obra sigue en marcha aunque no siempre sea visible en la dimensión que se quisiera. La promesa de paz. Mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz que Jesús da es cualitativamente diferente de cualquier otra paz disponible. No depende de las circunstancias para existir. No desaparece cuando el conflicto llega. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda el corazón y el pensamiento en Cristo Jesús. La promesa de amor incondicional. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni peligro, ni muerte. Nada. La lista que Pablo hace en Romanos 8 es exhaustiva deliberadamente. Como si quisiera cerrar todas las posibles excepciones que el miedo podría proponer. Nada puede separarte del amor de Dios. Esas son promesas de infinito amor y bendiciones. Específicas. Concretas. Con el peso de la fidelidad del Dios que las hizo detrás de cada una. Y Dios dice hoy que esas promesas son las que deben llenar el pensamiento y fortalecer el corazón en lugar de dejar ese espacio a las circunstancias. Cuando recuerdes mis promesas, descubrirás que el temor pierde fuerza y la esperanza vuelve a levantarse dentro de ti. Quiero habitar esa declaración porque contiene una dinámica que vale la pena entender en toda su profundidad. El temor y la esperanza no pueden ocupar plenamente el mismo espacio en el corazón al mismo tiempo. No porque sean emociones que se excluyen mutuamente en sentido absoluto, sino porque tienen fuentes y fundamentos que son opuestos. El temor tiene su fuente en la evaluación de las circunstancias desde la perspectiva propia. La esperanza tiene su fuente en las promesas de Dios evaluadas desde la perspectiva de la fe. Cuando las circunstancias son el contenido dominante del pensamiento, el temor tiene más material para trabajar. Más evidencia de amenaza. Más razones para la preocupación. Y el temor que tiene suficiente material produce una presencia en el interior que desplaza la esperanza. Pero cuando las promesas de Dios son el contenido dominante del pensamiento, la dinámica cambia. El temor que tenía tanto material de las circunstancias para trabajar ahora tiene que coexistir con la realidad de las promesas que responden directamente a lo que producía el temor. Y en esa coexistencia la promesa tiene una autoridad que la circunstancia no tiene porque la promesa viene de quien conoce el futuro y lo controla, mientras que la circunstancia solamente describe el presente visible. Cuando recuerdes mis promesas. El verbo recordar es importante. Habla de algo que ya se conoce que necesita ser traído de nuevo a la conciencia activa. Las promesas de Dios que se conocen pero que no se recuerdan activamente en los momentos de presión no producen el efecto que producirían si fueran recordadas. El recuerdo deliberado de las promesas en los momentos donde el temor tiene más material es uno de los actos espirituales más poderosos que una persona puede realizar. El salmista habla de meditar en la palabra de día y de noche. Esa meditación, que es el proceso de hacer circular la palabra en el pensamiento de manera continua, es la práctica que produce el estado de corazón donde las promesas de Dios tienen más espacio que las circunstancias. No porque las circunstancias sean ignoradas, sino porque hay algo que las contextualiza y las reencuadra que tiene más peso que ellas mismas. El temor pierde fuerza. Esa declaración es importante. No dice que desaparece instantáneamente cuando se recuerdan las promesas. Pierde fuerza. El proceso de debilitamiento del temor a través del recuerdo activo de las promesas es gradual. Como la luz que va aumentando gradualmente en una habitación oscura. No de la oscuridad total a la luz plena en un instante, sino el incremento gradual de la luz que va reduciendo progresivamente el dominio de la oscuridad. Y la esperanza vuelve a levantarse dentro de ti. La imagen del levantamiento habla de algo que estaba abatido que encuentra la fuerza para ponerse de pie. La esperanza que el peso de las circunstancias fue aplastando gradualmente tiene dentro de sí, cuando recibe el alimento de las promesas de Dios, la capacidad de levantarse de nuevo. No como la esperanza ingenua que nunca fue probada. Como la esperanza que fue probada y que se levanta con más solidez precisamente porque pasó por el proceso de ser aplastada y de encontrar que tiene raíces más profundas que la presión que intentó aplastarla. Mi palabra será una luz para tus días difíciles. Esta imagen de la palabra como luz en los días difíciles es una de las más clásicas de toda la Escritura y al mismo tiempo una de las más precisas en su descripción de lo que la palabra hace. La luz no elimina el territorio difícil que debe ser caminado.
El camino que hay que caminar en los días difíciles sigue siendo ese camino. La oscuridad que hace difícil verlo claramente es real. Pero la luz cambia completamente la experiencia de caminar ese camino. Hace visible lo que sin ella permanecería oculto. Revela el siguiente paso cuando sin ella no habría manera de saber dónde poner el pie. Permite orientarse cuando sin ella la desorientación sería total. La palabra de Dios como luz en los días difíciles hace exactamente eso. No elimina la dificultad del día difícil. Ilumina el camino a través de él. Hace visible lo que sin ella permanecería oculto. La presencia de Dios en el proceso, el propósito que el proceso tiene, el destino al que el proceso lleva, los recursos que están disponibles aunque no sean visibles sin la luz de la palabra. Cuando parezca que no encuentras salida, ella te recordará que sigo contigo. En los momentos de aparente callejón sin salida, la palabra de Dios tiene una función específica: recordar la presencia. No necesariamente resolver inmediatamente la situación que produjo la sensación de callejón. Recordar que hay alguien que está presente en ese callejón aparente. Que el que está ahí tiene el poder de abrir lo que parece cerrado. Que la evaluación humana de que no hay salida es siempre una evaluación parcial porque tiene acceso solamente a las dimensiones visibles de la realidad, mientras que la dimensión invisible donde Dios opera tiene recursos que la evaluación humana no puede registrar. Cuando sientas que las fuerzas disminuyen, ella renovará tu ánimo. El agotamiento espiritual y emocional es uno de los estados más comunes y más difíciles de los que atraviesan quienes caminan la vida de fe durante periodos prolongados. Jesaías 40 describe a personas que se fatigan, que se cansan, que desmayan. No personas sin fe. Personas que caminaron mucho y que llegaron al punto donde las fuerzas propias se agotaron. Y para esas personas la palabra de Dios tiene la función de renovar el ánimo. No produciendo una energía artificial que ignora el agotamiento real. Produciendo la orientación correcta que hace posible recibir la renovación que Dios provee. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esa promesa opera en la vida de quien la recibe a través de la palabra que la contiene y que la lleva al corazón que la necesita. Cuando aparezcan las dudas, volverá a llenar tu corazón de confianza. La duda es parte de la experiencia de fe de prácticamente todos los que caminan con Dios. No la negación de la fe. La tensión entre lo que se cree y lo que las circunstancias ofrecen como evidencia contraria. Y esa tensión, cuando se sostiene honestamente sin pretender que no existe, puede ser el contexto donde la fe más profunda se forma. La palabra de Dios ante la duda no produce el silenciamiento de las preguntas. Produce la orientación del corazón hacia las respuestas que solamente la palabra puede dar. Hacia el conocimiento de quién es Dios que la palabra revela. Hacia el registro de la fidelidad de Dios que la historia bíblica documenta. Hacia las promesas que Dios hizo con la autoridad del que puede cumplirlas. Y desde esa orientación la confianza puede volver a llenar el espacio que la duda había ocupado. Mis promesas nunca dejan de sostener a quien las recibe con fe. Esta declaración final de Dios es la más definitiva de todo el mensaje. Nunca dejan de sostener. No algunas veces sostienen y otras no. No sostienen cuando las circunstancias son favorables, pero ceden cuando no lo son. Nunca dejan de sostener. La condición que el versículo especifica es quien las recibe con fe. Y esa condición merece ser entendida correctamente. Recibir con fe no es tener certeza emocional perfecta sobre el cumplimiento de las promesas en todo momento. Es la postura activa del corazón que elige orientarse hacia las promesas como el fundamento de la esperanza, aunque las emociones no siempre confirmen esa orientación. La fe que recibe las promesas de Dios no es la que nunca duda. Es la que en medio de la duda elige las promesas sobre las circunstancias como el referente final de la realidad. La que dice aunque no lo sienta en este momento lo creo porque quien lo prometió es fiel. Esa fe, aunque imperfecta, aunque mezclada con dudas, aunque débil en algunos momentos, es la que el versículo describe como la que recibe las promesas y que por eso es sostenida por ellas. Quiero hablarte ahora de cómo se practica el llenado del pensamiento con las promesas de Dios. Porque la instrucción de no dejar que las circunstancias hablen más fuerte, sino que las palabras de Dios llenen el pensamiento requiere una práctica activa que no ocurre por inercia.
La primera práctica es la memorización selectiva de promesas específicas para las situaciones específicas que se enfrentan. No la memorización masiva de versículos como ejercicio de disciplina religiosa. La identificación de las promesas que corresponden a las necesidades particulares del momento y el trabajo deliberado de aprenderlas de memoria para que estén disponibles en el momento donde la circunstancia habla más fuerte. La segunda práctica es la meditación diaria sobre las promesas. No simplemente leerlas y seguir. Detenerse en ellas. Hacerlas circular en el pensamiento. Preguntar qué significa esta promesa específicamente para mi situación de hoy. Dejar que el peso de la promesa aterrice en el corazón con la profundidad que la lectura rápida no permite. La tercera práctica es la declaración en voz alta de las promesas en los momentos de mayor presión. Hay algo que ocurre cuando la promesa de Dios se pronuncia en voz alta en medio de la circunstancia difícil que no ocurre de la misma manera cuando solamente se piensa en silencio. La voz que pronuncia la promesa activa algo en el interior que el pensamiento silencioso no activa de la misma manera. Como el salmista que hablaba consigo mismo diciendo ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. El acto de pronunciar la promesa tiene una función de orientación del corazón que es genuinamente poderosa. La cuarta práctica es el registro de los cumplimientos pasados de las promesas de Dios. Llevar un registro deliberado de las veces que una promesa específica de Dios fue cumplida en la propia historia produce un inventario de fidelidad que fortalece la fe para el siguiente momento donde la promesa necesita ser recibida. Cada cumplimiento pasado es evidencia adicional de que el Dios que prometió es digno de confianza en el cumplimiento futuro. Promesas de infinito amor y bendiciones. Esas son las que Dios pronuncia sobre tu vida hoy. No como deseo vago de que te vaya bien. Como declaraciones específicas de alguien con el poder y la intención de cumplirlas. La promesa de presencia que dice que no estás solo. La promesa de provisión que dice que nada genuinamente necesario faltará. La promesa de guía que dice que el camino no tiene que ser navegado sin dirección. La promesa de transformación que dice que lo que comenzó en ti se completará. La promesa de paz que sobrepasa el entendimiento. La promesa de amor que nada puede interrumpir. Deja que esas promesas llenen tu pensamiento esta semana. No que reemplacen el procesamiento honesto de las circunstancias. Que tengan la última palabra sobre lo que las circunstancias significan. Que contextualicen lo difícil dentro de la realidad más grande de un Dios que prometió y que es fiel a lo que prometió. Y cuando el temor llegue, recuerda las promesas. Cuando la sensación de no haber salida llegue, recuerda que hay alguien que sigue contigo. Cuando las fuerzas disminuyan, permite que la palabra renueve el ánimo. Cuando las dudas aparezcan, vuelve a las promesas que llenan el corazón de confianza. Porque las promesas de Dios nunca dejan de sostener a quien las recibe con fe. Esa es la garantía detrás de todo lo que Dios dijo hoy. No la promesa de circunstancias perfectas. La promesa de un sostén que no falla. Y ese sostén es suficiente para caminar cualquier día difícil que llegue con la esperanza levantada y el corazón fortalecido. El Salmo 103 es uno de los salmos más amados de toda la Escritura. Comienza con David invitando a su propia alma a bendecir a Jehová y a no olvidar ninguno de sus beneficios. Y a lo largo de sus versículos va recorriendo esos beneficios con una amplitud y una profundidad que hacen de este salmo una de las celebraciones más completas de la naturaleza de Dios que existe en toda la Biblia. El versículo 17 es el punto de mayor altura de ese recorrido. Después de haber hablado de la misericordia de Dios que perdona las iniquidades, que sana las enfermedades, que corona al creyente de favores y misericordias, que renueva como el águila, David llega a esta declaración que trasciende completamente la dimensión temporal de todo lo que describió antes. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Quiero que antes de desarrollar el versículo notes el contraste que lo precede. Los versículos 15 y 16 dicen: El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Esa es la descripción de la temporalidad de la existencia humana. Fugaz como la hierba. Transitoria como la flor del campo. Sin permanencia. Y luego viene el más del versículo 17. Ese más contrastivo es uno de los más poderosos de toda la Escritura. Como si David dijera:
Ante todo lo que acabo de decir sobre la fragilidad y la brevedad de la vida humana, hay algo que no es frágil y no es breve. Algo que contrasta completamente con la transitoriedad de la hierba y de la flor. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. El contraste es total. La vida humana, desde el nacimiento hasta la muerte en un período breve. La misericordia de Dios, desde la eternidad hasta la eternidad sin interrupción. La vida humana, pasa como el viento por la flor del campo. La misericordia de Dios, permanece cuando todo lo demás ha pasado. La vida humana, su lugar no la conocerá más. La misericordia de Dios, sigue sobre los que le temen de generación en generación. Mas la misericordia de Jehová. Primera declaración. Quiero que habitemos en la palabra misericordia con la profundidad que merece. Ya hemos hablado en mensajes anteriores del hebreo como lealtad de amor, como fidelidad afectuosa, como el amor que se mantiene por el compromiso y no por las condiciones. En el Salmo 103 esta palabra aparece repetidamente porque es el tema central de todo el Salmo. Toda la lista de beneficios que David recorre, el perdón, la sanidad, la renovación, el favor, todos fluyen de este manantial central que es el de Dios. Y en el versículo 17 David eleva su reflexión sobre el a su dimensión más amplia posible. No solamente que el de Dios es grande o abundante o suficiente para las necesidades presentes, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, que trasciende completamente los límites del tiempo humano, que existía antes de que el tiempo comenzara y existirá después de que el tiempo termine, desde la eternidad y hasta la eternidad. Esta expresión temporal que trasciende el tiempo es uno de los conceptos más difíciles de procesar para la mente humana porque vivimos completamente dentro del tiempo. El pasado que ya fue, el presente que estamos habitando, el futuro que todavía no llegó, son las únicas categorías temporales que tenemos disponibles. La eternidad como dimensión que existe antes del tiempo y después del tiempo está más allá de lo que la experiencia cotidiana puede proveer como referencia. Pero aunque no podamos comprenderla completamente, la eternidad sí podemos recibir lo que implica para la misericordia de Dios. Implica que la misericordia de Dios no tuvo un comienzo en el tiempo. No fue producida por algo que el ser humano hizo o dejó de hacer. No apareció como respuesta a una necesidad histórica. Estaba antes, desde la eternidad, como parte de la naturaleza eterna de Dios que no fue afectada por el tiempo porque existe fuera de él. Y que tampoco tendrá un final en el tiempo. No se agotará. No llegará a un punto donde el suministro se acabe y no haya más misericordia disponible. Hasta la eternidad. Después de que todo lo que conocemos como el orden presente de las cosas haya pasado, la misericordia de Dios seguirá siendo la realidad que es. Permanente con la permanencia del que es eterno. ¿Qué significa para tu vida hoy que la misericordia de Dios sea desde la eternidad? Significa que no estás recibiendo algo nuevo que Dios decidió hacer disponible en respuesta a tu situación particular. Estás recibiendo algo que existía antes de que existieras. Algo que fue preparado antes del principio de los tiempos para ser recibido en el momento de la historia en que lo necesitas. La misericordia que recibes hoy no es nueva. Es eterna. Y lo eterno no tiene los problemas de disponibilidad que tienen las cosas que comenzaron en el tiempo. ¿Y qué significa que sea hasta la eternidad? Significa que no habrá un momento en tu historia donde te quedes sin misericordia disponible. No habrá una situación tan profunda, tan complicada, tan cargada de errores acumulados que agote la misericordia de Dios. No habrá un punto donde la demanda supere el suministro porque el suministro es eterno y lo eterno no tiene límites de cantidad. Sobre los que le temen. Segunda declaración. Esta condición que el versículo especifica merece una exploración cuidadosa porque la palabra temer frecuentemente produce una comprensión incorrecta que aleja en lugar de acercar. El temor de Jehová en la Escritura no es el miedo al tirano que puede destruirte si no le obedeces perfectamente. No es el pánico del esclavo ante el amo que lo puede castigar. Ese tipo de temor es incompatible con el amor y con la relación. Y la Escritura habla repetidamente del amor que Dios tiene por quienes le temen, lo que sería contradictorio si el temor fuera solamente miedo. El temor de Jehová en el Antiguo Testamento es la reverencia profunda del que genuinamente reconoce quién es Dios.
La postura del corazón que dice que Dios es Dios y yo no lo soy. Que su autoridad sobre mi vida es legítima y completa. Que lo que Él dice tiene peso que excede lo que yo pienso. Que mi vida no me pertenece en el sentido más profundo, sino que es responsabilidad de quien me creó. Esa reverencia no produce miedo paralizante. Produce una orientación del corazón hacia Dios que es el contexto correcto para recibir todo lo que Él tiene para dar. Los que le temen son los que lo tienen como referencia central de sus vidas. Los que en las decisiones importantes preguntan qué dice Dios. Los que en los momentos de tentación recuerdan que hay un referente más alto que el propio deseo. Los que en el sufrimiento confían en que quien les temen conoce lo que hacen y por qué lo hacen. Sobre los que le temen la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. No sobre los perfectos. No sobre los que nunca fallaron. Sobre los que le temen. Los que tienen esa orientación fundamental del corazón hacia Dios, aunque la historia de sus vidas tenga los capítulos complejos que tiene la vida de todos los seres humanos genuinos. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Tercera declaración. Aquí el versículo añade una dimensión que trasciende la experiencia individual del que teme a Dios. No solamente que la misericordia de Dios alcanza a quien le teme en su propia vida. Que la justicia de Dios se extiende sobre los hijos de los hijos. Sobre las generaciones que vienen. Sobre los que todavía no nacieron pero que son parte de la historia del que teme a Jehová hoy. Esta dimensión generacional de la misericordia de Dios es uno de los aspectos más hermosos y más motivadores de todo el versículo. Lo que ocurre en la vida de quien teme a Jehová no se limita a su propia existencia. Tiene consecuencias que se extienden hacia adelante en el tiempo a las generaciones que vienen. Hay investigación seria en el campo de la transmisión generacional de patrones de fe y de comportamiento que confirma algo que la Escritura establece hace siglos. Los patrones de la vida de los padres se transmiten de maneras profundas a los hijos. Las maneras de relacionarse con Dios, con otros y con la propia vida se aprenden primariamente en el hogar. Y lo que se aprende en el hogar forma el molde desde el que las generaciones siguientes procesan su propia experiencia. Cuando alguien teme a Jehová genuinamente, eso no es solamente para su propio beneficio. Es el comienzo de un patrón que tiene el potencial de transmitirse a los hijos y a los hijos de sus hijos. La misericordia que se recibe puede ser la misericordia que se transmite. La fe que se vive puede ser la fe que se hereda. El temor de Jehová que orienta la vida del Padre puede convertirse en el fundamento desde el que el Hijo construye su propia relación con Dios. Quiero hablarte de la responsabilidad que este versículo coloca sobre quien lo recibe. Porque la dimensión generacional de la misericordia de Dios no es solamente una bendición que se recibe pasivamente. Es una responsabilidad que se asume activamente. Los hijos de quien teme a Jehová no heredan automáticamente la fe de sus ancestros. La fe no se transmite genéticamente. Lo que se transmite es el ambiente, el modelaje, los valores vividos, las historias de la fidelidad de Dios contadas y recontadas, la manera de procesar las dificultades desde la perspectiva de la fe, la demostración cotidiana de lo que significa confiar en Dios cuando las circunstancias hacen que confiar cueste algo real. Todo eso es lo que el que teme a Jehová puede transmitir a sus hijos y a los hijos de sus hijos. No la perfección de una vida sin errores. La autenticidad de una vida que orientó su corazón hacia Dios en los momentos buenos y en los difíciles. Que habló honestamente de las dudas y también de los encuentros genuinos con la fidelidad de Dios. Que cometió errores y que modeló la confesión y la restauración. Que tuvo preguntas sin respuesta y que mostró cómo se vive con esas preguntas sin abandonar la confianza en quien las escucha. Eso es el legado generacional que el versículo describe. Y ese legado comienza con la decisión de hoy de orientar el corazón hacia Dios con el temor genuino que el versículo describe como la condición sobre la que la misericordia eterna opera. Quiero hablarte del Salmo 103 en su contexto completo para que la riqueza del versículo 17 pueda recibirse con toda la profundidad que el Salmo le da. El versículo 8 establece el carácter de Dios desde el que el versículo 17 puede entenderse correctamente. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esa descripción del carácter de Dios es la que hace posible que la misericordia desde la eternidad hasta la eternidad del versículo 17 sea real y no retórica.
No es un Dios arbitrario cuya misericordia podría variar según su estado de ánimo. Es un Dios cuya naturaleza es misericordiosa y clemente. La misericordia que es desde la eternidad hasta la eternidad fluye de una naturaleza que es eterna y que por lo tanto produce la misericordia con la misma consistencia que cualquier naturaleza produce lo que le es inherente. El versículo 12 añade la dimensión de la remoción del pecado que hace posible recibir la misericordia sin la barrera de la culpa. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esa remoción completa es lo que limpia el canal por el que la misericordia eterna fluye hacia quien la recibe. No una remoción parcial que deja residuos de culpa. Cuanto está lejos el oriente del occidente. Una distancia que en el lenguaje de la geometría esférica no tiene límite porque el oriente y el occidente nunca se encuentran en ningún punto del globo. Y el versículo 13 provee la imagen más íntima de todo el Salmo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. La misericordia eterna del versículo 17 no es una fuerza impersonal que opera mecánicamente sobre los que cumplen la condición de temerle. Es la compasión del Padre por el Hijo, con toda la calidez y la especificidad que esa imagen contiene. El Padre que conoce las debilidades del Hijo porque lo formó, que recuerda que fue formado del polvo, que sabe que su capacidad es limitada, y que desde ese conocimiento completo de la fragilidad del Hijo extiende la compasión que solamente puede venir del amor genuino. Esa es la misericordia que es desde la eternidad hasta la eternidad. No la misericordia fría de un sistema religioso que perdona condicionalmente. La compasión caliente del Padre que conoce completamente al Hijo y que desde ese conocimiento completo elige la misericordia como la respuesta constante de su corazón. Quiero hablarte de la aplicación práctica de este versículo para quien lo recibe hoy. Porque el Salmo 103 en 17 no es solamente teología hermosa que se admira desde la distancia. Es una realidad que cuando se recibe genuinamente transforma la experiencia cotidiana de la vida de fe. La primera transformación es en la seguridad de la relación con Dios. Quien sabe que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad no vive con la inseguridad del que nunca sabe si en este momento Dios está dispuesto a extender misericordia. La misericordia no fluctúa con las circunstancias ni con el desempeño. Es eterna. Y esa eternidad produce una seguridad en la relación que libera de la ansiedad religiosa de nunca saber si uno está bien con Dios. La segunda transformación es en la manera de procesar los errores y las caídas. Quien sabe que la misericordia es eterna y que la remoción de las rebeliones es cuanto está lejos el oriente del occidente no necesita cargar los errores del pasado con la intensidad del que cree que esos errores podrían agotar finalmente la paciencia de Dios. La misericordia no se agota. El proceso correcto es la confesión honesta y la recepción de la misericordia que está disponible desde la eternidad para exactamente ese momento. La tercera transformación es en la perspectiva sobre el sufrimiento presente. Cuando el sufrimiento del momento presente se ve contra el telón de fondo de la misericordia que es desde la eternidad hasta la eternidad, el sufrimiento presente conserva su peso real pero no tiene la última palabra sobre la realidad total. El momento presente difícil es temporal. La misericordia de Dios es eterna. Y lo eterno tiene más peso que lo temporal, aunque lo temporal sea lo que se siente con mayor intensidad en el momento presente. La cuarta transformación es en la visión del futuro propio y de las generaciones que vienen. Quien vive con la conciencia de que su temor a Jehová tiene consecuencias sobre los hijos de sus hijos vive con una motivación que excede la propia vida. La fe que se vive hoy tiene impacto que no terminará con la propia existencia. Eso produce una profundidad de motivación para la vida de fe que la perspectiva exclusivamente individual no puede producir. Que esta semana el Salmo 103 en 17 no sea solamente un versículo hermoso que conoces. Que sea una realidad que habite en tu corazón de manera que cambie la perspectiva desde la que recibes cada día. Bendice alma mía a Jehová. Esa es la invitación con que comienza el Salmo 103. Y la razón para esa bendición es exactamente lo que el versículo 17 declara. Que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Que la justicia de Dios alcanza a los hijos de los hijos. Que lo eterno del carácter de Dios produce lo eterno de su misericordia. Y que esa misericordia eterna está disponible hoy para ti, que la recibes,
y para los que vendrán después de ti, que la heredarán en la medida en que la vida que vives hoy sea la transmisión viva del temor genuino de Jehová. No olvidar ninguno de sus beneficios. Esa es también la instrucción del comienzo del Salmo. Y el beneficio más fundamental de todos, el que hace posibles todos los demás, es este: la misericordia de Jehová que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Que eso no se olvide. Que cuando la fragilidad de la propia existencia se haga sentir como la hierba que pasa, la misericordia eterna sea el ancla que recuerda que hay algo que no pasa, que permanece, que sostiene, que es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Amén.